a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los pobres son iglesia, los ricos son iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo, el gran mártir de la humanidad, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En esta tarde celebramos la fiesta de Santa Bárbara, nuestra patrona, mártir de la Iglesia. Quiero ofrecer esta Eucaristía por toda la parroquia, para que el Señor siga brindando su gracia a todos los miembros y haya siempre entusiasmo evangelizador en cada uno. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios y Padre nuestro, que para gloria de tu Iglesia te dignaste coronar con la victoria del martirio a Santa Bárbara, concede bondadoso que así como ella imitó la pasión de tu Hijo, así nosotros, siguiendo sus huellas, merezcamos llegar a los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel
y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel, porque ya no habrá opresores, y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón, y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Porque grande es su amor hacia nosotros, su lealtad tan fuerte es para siempre. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa.
Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos todos en el Señor Jesús, también los que nos siguen por la televisión y por la radio, un saludo cariñoso para todos. Gracias al bautismo y sobre todo ratificado por la confirmación, todos nosotros, ustedes y yo, tenemos la vocación a ser mártires. La palabra mártir viene de una palabra griega, martys, que significa testigo. La martiría sería el testimonio. Por tanto, quien es conocido como mártir se le reconoce como un testigo que ofreció su vida para testificar al Señor. Y este supremo acto no se inventa, no es un acto que se improvisa, sino que se puede realizar porque se ha tomado conciencia ya desde el bautismo y la confirmación, con la ayuda de la palabra de Dios, de la oración, de la caridad, se ha tomado conciencia de que hay que dar testimonio de Jesucristo. Es decir, confesar que Jesucristo es el verdadero Dios y Salvador y hacerlo desde la comunión con Él, en unión con Él. Por eso no todos los creyentes, cuando tienen ante sí el riesgo de la muerte, reaccionan de la misma manera, porque hay algunos, y no los juzgamos, sino sencillamente lo explicamos, a lo mejor no se han preparado a lo largo de su vida. En el caso de los mártires y hoy Santa Bárbara, para que pudieran haber dado su vida a Jesucristo, tuvieron que llenar 3 condiciones importantes, además de ser bautizados y de recibir la fuerza del Espíritu Santo para ser mártires. La primera de ellas es haber sido durante su vida, larga o corta, un hombre o una mujer de fe. En segundo lugar, haber crecido en la fe. Y en tercer lugar, a lo largo de su vida, haber dado testimonio de esa fe. Son 3 momentos importantes en la vida de un mártir: tener fe, crecer en la fe y darla a conocer. Y no es que haya un momento particular para cada uno, sino que se da de manera conjunta. Pero la primera cosa para que un mártir sea reconocido como tal es que sea un hombre o una mujer de fe. Y nadie que tenga fe va quizás a sacrificarse. Podrá ser torturado y a lo mejor aceptar estoicamente la muerte o la tortura, pero con un sentido quizás humanístico, pero no un sentido de fe. Todo mártir es un hombre o es una mujer de fe que recibió en el bautismo y que a la vez hizo crecer, ese es el segundo momento, y se hace crecer la fe con el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios, de la enseñanza de la iglesia, del catecismo, de otras tantas maneras en que uno puede conocer, con la oración y a la vez con la Eucaristía y los diversos sacramentos. La fe inicial va creciendo en la medida en que se va, profundizando en la realidad de la fe, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia y todas las cosas que sabemos muy bien que alimentan, que fortalecen nuestra fe.
Y el que crece y hace crecer su fe, sabe que tiene que darla a conocer, no solo con la palabra, no solo con la enseñanza, sino de manera especial con el ejemplo, con el testimonio. El testigo es aquel que da a conocer lo que lleva por dentro, lo que con su fe ha hecho crecer, que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros, pero de un Dios vivo, un Dios que salva, un Dios que perdona, un Dios que hace las maravillas de su amor. Y por eso el testigo, el que tiene fe, la ha hecho crecer y la da a conocer, lo hace con esperanza, ciertamente, pero a través de lo que distingue el ser hijo de Dios, que es el amor, porque Dios es amor. Y entonces a través del amor, en sus diversas expresiones, el cristiano da testimonio de su fe, en el perdón, en la realización de la misericordia, en la reconciliación, en el reconocer que los demás son hermanos, etc. Solamente quien ha vivido estos tres momentos o tres características, dijéramos, de la vida de fe, cuando va a ser inmolado, pues sin dejar de sentir dolor y a lo mejor hasta exhalar algún grito, no tiene miedo porque sabe que lo está haciendo en nombre de Jesús, que como lo decía en el saludo, es el gran mártir, el testigo fiel del Padre, pero que ofrendó su vida precisamente para garantizar que lo que el Padre quería se realizaba en Él, con su muerte y con su resurrección, como es la salvación de la humanidad. Ahora bien, esto no es solamente para saberlo a título de información, sino que cada uno de nosotros, ustedes y yo todos, cada uno con sus características, con su madurez, cada uno con sus cualidades, pero siempre con la ayuda de Dios, cada uno de nosotros tiene que ser un hombre o una mujer de fe, que la proclamamos, que la hacemos sentir, que la hacemos crecer. Y hoy hay muchos medios para hacer crecer la fe, como siempre, pero algunos que se han profundizado. Tenemos la catequesis, tenemos muchos medios incluso de comunicación para ir conociendo cada vez más lo esencial de la fe, pero sobre todo darla a conocer con nuestro testimonio. Y el mundo de hoy necesita de muchos testigos que actúen en el nombre de Dios con su fe a través de la caridad. Y en un mundo que no es nada fácil, nosotros a veces no nos imaginamos lo difícil que era el mundo o la sociedad o el ambiente donde vivieron los primeros cristianos, sobre todo aquellos en la época de las persecuciones, que muchas veces tenían que hacer todo medio escondido o escondidos para que le dejaran celebrar la fracción del pan y estudiar la palabra de Dios. Pero cuando eran descubiertos, no negaban la fe, ni renegaban de Dios, y sabían a qué se podían presentar, a qué se podían exponer. Y muchos de ellos incluso les tocaba ver el martirio de otro de sus hermanos, y aún así no dudaron en ser fieles al Señor. Hoy nosotros vivimos en un mundo que quizás no es como el de aquella época, al menos en Venezuela, que los perseguían y los crucificaban. Pero sí en muchas partes del mundo, lo vemos por la televisión, nosotros percibimos cómo hay cristianos que son perseguidos por su fe, por creer en Jesucristo. Y el Papa continuamente nos lo está diciendo, y reclamando también el derecho que tienen los cristianos de dar testimonio. Pero como en estos días hemos visto cristianos que han sido martirizados. Mañana, en Perú van a ser beatificados algunos sacerdotes que murieron asesinados
por sendero luminoso, por defender su fe y la fe de su gente, por no renegar ni de Jesucristo ni de la iglesia. Y hoy quizás a nosotros no nos persigan aquí en Venezuela, pero hay mucha gente que nos puede martirizar, los que se burlan de nuestra fe, los que no aceptan nuestro testimonio de vida, aquellos que dicen que la iglesia tiene que modernizarse para aprobar el aborto, el matrimonio entre homosexuales, la eutanasia, como pretenden algunos que próximamente debería ser aprobado en la asamblea nueva que se va a instaurar. Yo creo que nosotros tenemos un momento bien estelar en Venezuela para demostrar que creemos en Dios, que crecemos en ese amor de Dios y que tenemos que dar testimonio. Cada día el mundo y nuestra sociedad aquí en el Táchira se va llenando de antivalores, de cosas que son contrarias a la fe. Nos corresponde a nosotros ser luz, como lo decíamos en el Salmo, ser luz. Y como decía la primera lectura, el Señor abre los ojos, como se los abrió al ciego del Evangelio, para ver, pero ver con la claridad de la luz de Cristo y ver cuál es el verdadero camino. El que es un hombre de fe hace crecer la fe y la testimonia, la da a testimoniar, nunca tendrá miedo de decir que es cristiano, nunca tendrá miedo de ser como los mártires, entre ellos Santa Bárbara, para demostrar que nosotros sí somos capaces, no solamente de hacer cualquier cosa por Dios, sino de estar identificados con Cristo, que dio su vida para nuestra salvación. Dentro de un momento, el pan y el vino que vamos a ofrecer se van a convertir en el cuerpo y la sangre de aquel que se entregó y dio su vida por nosotros. Y va a ser junto con la palabra pan de vida para todos nosotros. Que al alimentarnos con ese pan de vida, Cristo Redentor, nosotros podamos ser cada vez mejores hombres y mujeres de fe, haciéndola crecer y sobre todo dando testimonio, que no nos dé vergüenza de dar testimonio de que somos seguidores de Cristo. Que Santa Bárbara desde el cielo con su intercesión nos acompañe y ella que supo permanecer firme en su fe, nos conceda con su intercesión, nos consiga con su intercesión la gracia de ser nosotros también firmes en la fe en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos ahora las peticiones de esta asamblea litúrgica y para ello nos ponemos de pie. Con la intercesión de Santa Bárbara, presentamos a Dios Padre las peticiones de esta asamblea litúrgica. Pedimos por la Iglesia extendida por el universo y pedimos de manera especial por aquellos hermanos cristianos que están siendo perseguidos y torturados a causa de su fe, para que se permanezcan firmes en Jesucristo. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, para que con su valentía, desde su sencillez y su compromiso con la gente, siga guiando con mano firme la Iglesia por los caminos de Dios. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que siendo hombres y mujeres de fe, crezcamos y seamos firmes en el testimonio en todo tiempo y en todo lugar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren, los pobres, los abandonados, los excluidos, los enfermos, para que el Señor les consuele a través de nuestra caridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el año de la misericordia que estamos por comenzar sea un tiempo de gracia donde cada uno de nosotros se manifieste como reflejo del rostro de la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el próximo domingo las elecciones en Venezuela
se realicen en paz, en serenidad y en concordia, y para que todos respeten los resultados que se den, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, que el Señor les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de la vida, del amor, haz que crezcamos en la fe que tú nos has dado para ser testigos valerosos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Nos sentamos y preparamos las ofrendas. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que ofrecemos a tu majestad en la conmemoración de la Santa Bárbara Mártir, para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de Santa Bárbara Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Jesucristo, testigo fiel. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te cantamos el himno de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a tu perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Del Padre Florentino y los hermanos dominicos que sirvieron en esta parroquia de Santa Bárbara y están en la patria celestial. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Bárbara y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Somos hijos de Dios, hombres y mujeres de fe que reconocemos en Él a nuestro Padre y lo hacemos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un saludo de hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte todo lo que me pides, aunque yo sé que me cuesta darlo
lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Oremos. Ya que hemos celebrado el banquete celestial, te pedimos, Señor, que el recuerdo del martirio de Santa Bárbara y nuestra oración fervorosa nos alienten a seguir el ejemplo generoso de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, yo quiero ratificar mi cariño hacia todos los miembros de esta parroquia, empezando por los padres dominicos, que tanto bien han hecho y seguirán haciendo en 800 años que están celebrando. La verdad que el padre Isidro se ve muy bien para tener 800 años, ¿no? Se ve joven todavía. Y no digamos el padre Nelson. Pero qué bien es que podamos nosotros disfrutar de esos 800 años gracias al testimonio de estos y otros hermanos también que están en otras partes del mundo y de Venezuela. El próximo 8 de diciembre, pues el Papa inaugura el Año de la Misericordia. Y el 16 de diciembre, aun cuando se puedan hacer algunos actos previos también, en todas las parroquias de la diócesis inauguraremos el Año de la Misericordia con motivo de la fiesta navideña, pues la preparación en las misas de aguinaldo. Y uno de los templos que ha sido elegido para que puedan peregrinar de otras parroquias u otras personas y de la misma parroquia para que tenga su puerta santa es este templo de Santa Bárbara de Rubio. Y esto es una gracia de Dios que no debemos desaprovechar. Y a lo largo del año iremos dando pues algunas indicaciones sobre cosas, acciones que se deban ir realizando. De manera que vamos a llenarnos de la fuerza, del amor misericordioso de Dios. El Papa ha pedido es que este año no sea el año solamente de la misericordia, sino que nos entrenemos o reafirmemos esa vocación de ser misericordiosos como Dios es misericordioso. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. Que pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Si grande quieres ser, el último serás, sirviendo a los demás, la gloria encontrarás. Acércate, acércate, en tu prójimo Dios está. Acércate, acércate, en tu prójimo Dios está. Servir es vivir, servir es reinar,
parecerse a Jesús. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Si el cielo quieres ir, que diga te ama, olvidándose de sí, cargando con su cruz. Acércate, acércate, en tu prójimo Dios está. Acércate, acércate, en tu prójimo Dios está. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Es parecerse a Jesús.